Me parece que una obra cuando ya está instalada y montada, ya está, ya no es más tuya en ese lapso, sino que bueno, el público es el que en ese momento la está construyendo de cierta manera, ¿no? La está legitimando, la está viendo, la está apreciando y se está comunicando y dialogando con ella. No pienso de antemano, o por lo menos en este proyecto, no pensé como mucho de antemano qué respuesta podría tener. En ese sentido, lo que traté justamente de hacer es que el público se acerque a leer. Si vos estás muy lejos, no ves lo que dice, y tenés que acercarte. En ese caso sí quizás pensé en el espectador, ¿no? Sí, creo que sí, desde cero, siempre. O sea, si no, nunca tendría interés en exponer. Si no, es como cantar en la ducha, ¿viste? O sea, para mí tiene sentido en cuanto a la comunicación. Después de cómo esa comunicación se da, o sea, en el ámbito que se da, esa es otra discusión. Digo, lo podés hacer de graffiti en un cordón, de repente lo hago, pero mi intención es igual que alguien lo vea. O sea, siempre hay otra persona. Si no, o sea, para mí, lo que hago para mí no lo muestro. Y eso me parecía súper bueno el trabajo con gente, yo qué sé, de todo que hubo ahí en el barrio, que no vinieron por supuesto para acá ni nada, y sin embargo tuve interpretaciones de solo armar, porque digo, tuve que hacerme moldes para armarlos en la vereda, ¿sí? Entonces pasaba la gente y nada, venir y conversar y darme, o sea, buscarle significados o sensaciones a algo que no estaban viendo y que estaban buenos. Como no es un mensaje obvio, a veces hay cosas menos sutiles que otras, es bueno que cada uno las capte o no, y lo que busco es como, lo que más puedo aspirar es que alguien se conecte con ello y que le conmueva de alguna manera, pero no significa eso tampoco que tenga la misma lectura que yo intenté transmitir. Lo que sucedió aquí fue fantástico el día de la apertura, ¿no? Porque vino un montón de gente que no era la gente que viene habitualmente a las muestras de arte, sino que bueno, era la apertura de la muestra, pero la apertura de un espacio que trascendía la muestra y donde hubo mucha gente viendo muchas muestras al mismo tiempo. Y creo que ahí las respuestas, yo estaba parado acá cerca, pispeando un poco lo que se decía, y las respuestas fueron de todo tipo. Creo que algunos sí tuvieron esa relación con la fotografía en cuanto a lo que yo me propuse, pero otros vieron otras cosas que no me esperaba, me sorprendieron e incluso me aportaron mucho. Entonces digo, fue como reacciones diversas, pero también porque hubo mucha gente, hubo una diversidad que creo que eso es una cosa para resaltar de este lugar. O sea, como acercó nuevos públicos. Siempre en mi trabajo siempre pienso, creo que trabajar para vos es una masturbación y no sirve. El arte no es masturbarse, el arte es abrir preguntas y hablar sobre el otro o preguntar al otro. Entonces, siempre que hago mi trabajo, siempre he pensado quién es mi público, o sea, hacia dónde va enfocado esto. Por eso es peculiar, no sé qué pueda pasar con este video, si este video es llevado a ser mostrado en Nueva York. Hay demasiada información dentro de ese video que un público neoyorquino, en Manhattan o americano no puede recibir. Hay que explicar mucho. ¿Quién lo va a ver? Se van a acordar que escuchen mi respuesta, pero no. En realidad no, es una cosa que yo sí supongo que después lo va a ver gente, ¿no? Y de alguna forma esa mirada multiplica la obra. No diría ni que la termina, ni nada, sí que la multiplica, que la enriquece, o lo que fuere. Pero mientras yo la hago es un asunto conmigo, ¿no? De hecho, si la gente me dice, me va haciendo comentarios, tengo a bien de tomar solo lo positivo. Es un espacio de gran libertad crear, ¿no? Entonces, en mi casa no dejo que metan la cuchara, así es. En el público pienso siempre me gusta que haya una instancia de comunicación, ¿no?
Esto también esta muestra en particular es una muestra un poco más como de cierre de un proyecto de 5 años, pero por ejemplo las veces que yo hice, cuando yo hice en Viena, viste que estos fueron 8 etapas, ¿no? En cada ciudad. Bueno, cuando hice la muestra en Viena, a la inauguración invité a los hombres que participaron, ¿no? En las fotos y en el video, y en la inauguración se hizo una charla, ¿no? Con ellos. O sea, siempre intento ahí involucrar como hacer sujeto a los que participaron y al público también, ¿no? Bueno, pasó todo. Hubo gente que no se animaba a entrar porque le daba una sensación de sofocamiento. Hubo personas que no querían salir de la felicidad que le daba estar metido entre los globos, ¿no? Y en ese sentido era como muy difícil prever cómo iba a reaccionar el público. O sea, yo prefería hacerlo y después ver qué era lo que pasaba, ¿no? Pero fue una muy buena experiencia de verlo, ¿no? La gente viene a ver qué, ¿con qué se encuentra? Bueno, en realidad no viene a ver qué. A oír. Viene a oír qué. Sí, entonces, creo que ese es un punto interesante que descubro que a veces se vuelve árido para las personas que van a un espacio de arte donde quieren ver, sentarse a escuchar. Creo que la gente en primera instancia viene buscando. En realidad, desde que yo trabajo con pelo, tengo como una respuesta de los demás. Generalmente es media como de asco, rechazo, intriga, como algo medio que no se sabe qué es, qué genera, ¿no? En esto de tener todo un lugar lleno de pelo, me parecía como de alguna forma profundizar esa sensación. Me parecía que iba a provocar como eso, ¿no? Igual me llamó algunas cuestiones que sucedieron me llamaron la atención, como por ejemplo gente que no se daba cuenta que era pelo, que me preguntaba a ver si era, o parecía que estaba forrado, pero no necesariamente sentía que era pelo, ¿no? Y quizá también cuando uno utiliza un espacio más grande, porque siempre que trabajé con pelo hice objetos más pequeños, lo que sucede es como que es como bien distinto lo que genera a nivel de textura, ¿no? Los distintos colores, y eso también como que provocó hasta en mí distintas cosas a las que esperaba, ¿no? Creo que hay una parte con este tipo de materiales que tiene que ver más con lo impredecible. Cada persona que se para frente a una obra hace que ahí exista el arte. Sin eso no hay arte. Hay un objeto que no es nada, que es un lenguaje pero que nadie está leyendo, entonces, y cuando hay un cerebro que empieza, ¿no?, a través del ojo y de los oídos y no sé qué, como a relacionarse con eso, ahí se activa la cosa. La cuestión, lo interesante del asunto es que cada cerebro es diferente y ahí la obra es diferente. Actualmente, como las curadurías generalmente ponen un tema y los artistas se tienen que ceñir a ese tema, me parece que a veces como que ponen determinadas cotas en la creatividad o en los intereses o en las necesidades que los artistas puedan tener. Y me pareció importante, bueno, de forma paralela hacer una curaduría donde se dialogara con esos mecanismos que tiene el arte contemporáneo, donde se establece el tema, se le pide a los artistas construyen y bueno, termina siendo como una relación, algo como enferma, donde el artista termina casi ilustrando las ideas que el curador quiere o sobre el tema que el curador tiene en mente. Lo que se escribe en prensa sobre las obras que hay, que se exponen, o se dice, bueno, esta obra es esto o aquello, pero siempre es muy escueto, es muy reducido y uno realmente no puede acceder a la obra misma hasta que está enfrente a la obra. Y generalmente hay como cierta tiranía del texto, como que el texto parece que dice lo que la obra es, y uno a veces se queda como bastante estático con esa percepción de lo que, bueno, de que el crítico que hace en el diario sobre la obra, y uno se queda a veces con eso. A mí el éxito de por sí nunca me interesó. No soy como exitista, ni creo ni siquiera en el concepto del éxito. Me parece que es como un
concepto bastante equivocado. Pero sí, siempre, digamos que me pareció que el acceso a ese mundo como de glamour y de estrellato, digamos que la democratización de eso siempre me pareció como algo que tenía que pasar. El otro día vi una entrevista a Susana Jiménez, me pareció increíble, que ella decía, yo no me puedo permitir un fracaso. O sea, llegás una persona que llega a creer realmente eso, ¿no? En el sistema del éxito y el fracaso. Y una frase que me dijeron una vez que me pareció muy buena es eso de que no puedes dejar ni que los éxitos se te suban a la cabeza ni los fracasos se te metan en el corazón. Es como, no hay éxito y fracaso, es como muy relativo. También eso pero me entendí inclusive con esas 2 obras que tenía que darme un tiempo para pensar en el mejor montaje hecho de ese trabajo, que es un trabajo que tiene mucho de realidad humana, ¿no? Que me merece una reflexión más exacta de cómo mostrarlo. Pero por ejemplo lo mostré en la Bienal de Valencia, una de las obras porque la seleccionaron esa obra. Le gustaba mucho el curador y la mostré en la Bienal de Valencia. Y entonces, en esas cuestiones curatoriales que hablas con el curador, que era un tipo brillante, muy inteligente y todo, pero claro, también me dice, ¿por qué una columna de metal sería genial para poner una columna de metal alta y poner los fragmentos y todo lo demás? Y a mí me gustó, me entusiasmó, pero cuando lo había armado me di cuenta que era una cagada, o sea, que no era eso lo que yo quería. Entonces, también, digo, en eso me di cuenta, claro, que era una obra de registro antropológico, histórico, que te digo que necesitaba una distancia y una reflexión mayor para que sea exacta. Quisimos llevar hacia un extremo, ¿no? esa idea de convivencia. Así que lo primero que apareció, si bien el proyecto se trata de la cercanía, ¿no? De una proximidad física en una primera instancia, creo que también tiene mucho que ver con la duración. O sea, apareció como algo indispensable el tema de la duración, ¿no? Como que no se trata solamente de compartir, digamos, un contacto piel a piel con otro cuerpo, sino también con ver qué pasa en la evolución en el tiempo de eso. Un poco sobre el proceso, que era hablar sobre la libertad de la creación, sobre, que no hay creación que sea salida de la nada, no hay espíritu que genere algo tan original que no esté influenciado absolutamente por nada. Todos tomamos cosas de nuestra infancia, de nuestra vida cotidiana, así que necesariamente ellos tenían que estar atados a algo, así como todos estamos atados a algo en el momento de crear algo. Y a partir de eso se me ocurrió como ese juego en que, ¿qué pasaría si ese texto tan ambiguo que podía abarcar 1, 2, 1000 obras distintas, si los artistas pudieran hacer una obra que respetara ese texto, pero a su vez se pudiera como expandir, diversificar? La idea era como distorsionar un poco el texto por un lado, tomarlo como algo que es muy condensado y por otro darle libertad a ellos para que se escaparan. Me re gusta que sea así, que el proyecto vaya cobrando vida propia a medida que lo vas haciendo, que además es algo lo que voy disfrutando, el proceso de hacerlo. Creo que es lo que más disfruto. Bueno, en realidad este proyecto lo presenté, pero yo ya lo tenía armado. Esos proyectos que de repente surgen por algo que pasa dentro tuyo, qué sé yo, y necesitas hacerlo, lo hice y de repente, claro, quedas mirando, ¿y esto para qué es? ¿No? Una curita en la pared. Y bueno, pero como me ha pasado en otras veces anteriores, como que aparece el momento, la circunstancia, donde ubicarlo, ¿no? Es raro, como al revés. Es que como la pensé para este lugar, lo primero que esto que está acá son originales. Y estos, cuando se baje la exposición, se arrancan, no existen más. Yo lo que tengo ahora son fotocopias de todos estos originales. Y eso fue bien interesante también, el momento de pegar esto, el desprenderme de esos materiales. Y fue como un ritual casi. De hecho, yo tenía 2 personas trabajando conmigo en el montaje, porque también hay una base de fotocopias, porque todo esto de originales no había. Entonces, los originales sí los pegué yo y sí decidí dónde quería que estar, y era como mi momento de desprenderme de
de eso y abrir otra parte mía. Entonces creo que todo forma parte de esta celda. No creo que haya un espacio similar a este y que yo tenga la misma disposición que tuve cuando lo hice acá. Quizás puedan hacer un proyecto a partir de este, pero no este mismo. En realidad, cuando empiezo a crear, o sea, nunca estoy pensando en una exposición, al revés. Una vez que tengo material, digo, bueno, esto es una exposición. Después, pero al principio es una serie. A veces el primer cuadro de la serie no sé qué va a ser de la serie. No, la ruta nace por este lugar y las obras nacieron por este lugar. Primero, la obra, por ejemplo, de la pared, yo estoy seguro que si uno lo propone para otro espacio, no lo deben hacer. Un espacio más conservador, porque si no, la pared se toca, puede ser un clavo y puede ser ocupado. Entonces, este espacio dio esa posibilidad de que uno podía tener más libertad de manipular también, por ejemplo, el espacio arquitectónico. En realidad formulamos un poco lo que iba a ser la investigación sin tener muy claro de qué se iba a tratar el resultado, ni dentro de qué lenguaje artístico iba a estar ese resultado, sino más bien con un espacio, pensando en este espacio y pensando en el tiempo y también en el apoyo que nos daba la convocatoria en el caso de ser elegidos para investigar, cosa que también valoramos mucho, ¿no? El poder tener el espacio y el tiempo para desarrollar una investigación en un espacio muy interesante. O sea, partimos con la idea, claro, de salirnos un poco del circuito más etnográfico, donde vivimos, etc. Y de ahí apelamos a las redes de contacto, de amistades, de lugares que te van contando. Entonces, entre esos lugares que nos iban contando, yo estuve hace un año más o menos en Bolivia, donde nos juntamos varios artistas de distintos lugares, de Argentina, Uruguay, Bolivia, etc. Y ahí conocí a Ricardo Lanzarini y él me contó muy detalladamente el proyecto que había realizado acá. Y yo le pedí muchas explicaciones porque en el fondo era una idea muy delirante, entonces me tuvo que describir bastante cómo era, por qué, cómo, y me pareció genial, me pareció muy interesante la idea de esta ex cárcel, todo el trasfondo que existía ahí. Y bueno, después escribiéndolo me dijo, mira, ¿por qué no le escribes a Fernando? Y se empezó a armar por el otro lado del proyecto y esa fue un poco como se generó, así, digamos, de redes de confianza, de afecto, de vinculaciones. En Bolivia similar, en México también, y en Chile también buscando lugares que no fuesen dentro de la hegemonía o del poder, del circuito, de la visibilidad que tiene. No son lugares estratégicos. Exacto. Como tú tienes que exponer tienes aquí que para... estar. Por lo menos en Chile y los otros también tienen toda una característica que es haber sido otra cosa. Una ex cárcel, un ex matadero, una ex cultivuría, eso. Siempre como que tiendo a reírme un poco de las situaciones en las que estoy. Entonces me río un poco de la visión del artista latinoamericano pobre, me río del mito del artista famoso de fama mundial, me río un poco de justamente la relación norte-sur. El último video de la muestra, que estamos con Obama, es justamente sobre eso, sobre la atracción y el rechazo entre el norte y el sur, representados por un tango. Y en realidad soy bastante crítico con las posturas de los que alguna vez nos quejamos por estar en el sur y los que se creen que son lo más que están en el norte, y la relación esa de centro y periferia como que nunca me la creí, porque en realidad creo que el centro es donde está uno. Y fundamentalmente lo que me interesaba era buscar eso, ¿no? Artistas que hablaran de cuestiones sociales profundas, digamos, o que presentaran una opinión, que tuvieran una opinión sobre las cosas, ¿no? Sobre la realidad contemporánea en la que vivimos, pero que lo comunicaran a través
objetos o a través de un lenguaje comprensible por personas que no necesariamente están involucradas o se interesan en el arte o el arte en contemporáneo en específico, ¿no? Vinimos en principio a mirar el espacio sin una idea a priori. Y bueno, no sé, nos llevamos un poco el impacto del lugar, no sé si estimulante y limitante al mismo tiempo, ¿no? Por la fuerza que tenía el lugar. Limitante en el sentido de que el espacio dice mucho, ¿no? O sea, la sensación que uno tiene al entrar ya es una cantidad de información muy grande y que requiere como un tipo de trabajo muy específico el lidiar con esa información, ¿no? Si, o bien cómo hacer para neutralizarla, ¿no? Si uno quiere trabajar en otra dirección, o si no, ver cómo hacer para trabajar con ella, ¿no? Y cómo capitalizarla, cómo trabajarla. Creo que como tiene que ver con la convivencia de muchos cuerpos en un espacio acotado, también es aplicable a situaciones de la vía pública y otro tipo de espacios existentes que permitan hacer eso. Es decir, no se reduce al espacio celda solamente. Lo primero que vi fue varios espacios acá, cuando llegué, que Fernando Sico me mostró varios espacios posibles, pero este fue el que realmente me conmovió más, una celda pequeña, con la reja ahí presente, y sabiendo que iba a quedar todo digamos, la realidad de la celda, fue que yo me voy a pensar un poco en esa idea del precio, la motivación, el encierro. ¿Podríamos decir entonces que tu obra nace a partir de este lugar? Absolutamente. A mí, en lo personal, por el tipo de trabajo que hago, me parece que el contexto de que fuera una cárcel no me molesta para nada en mi trabajo. O sea, empiezo como por si me molesta o no, ¿no? Me parece que está bueno, digo, como que las cosas como se transmuten y que en un lugar pasaban unas cosas y ahora pasan otras. Y también yo hago como un trabajo que tiene mucho que ver con la gente, ¿no? No preciso el cubo blanco de pronto, ¿no? Me parece que está bien como dialogar con un espacio así que tiene como una connotación social, ¿no? Creo que hay características que tienen que ver con este lugar también en ese aspecto, no solamente en la carga ideológica que pueda tener o en la carga histórica que pueda tener. No es lo mismo este lugar que otro lugar. O sea, las obras fueron rediseñadas o redimensionadas los tamaños de las obras, lo que fuera, para este lugar en particular. No, yo el proyecto ya lo tenía pensado, no importaba para qué lugar, el que fuera una cárcel es más bien circunstancial y capaz que encaja en esa cuestión de, bueno, escaparse del texto, es así como una cárcel para las personas, ¿no? Creo que el espacio, toda la carga que tiene que este espacio esté en lo que había sido una cárcel, pesa mucho. Eso es un tema que creo que habría que profundizarlo, ¿no? Por un lado tiene un montón de, en este caso, para esta propuesta, excelente. Quizás para otras pueda ser un problema. Esto podría sí ser llevado a otro lugar que no fuera acá el EACO, pero creo que habría que hacer ya otro tipo de precisiones, habría que explicar otras cosas. Aquí creo que un poco para decir, porque es muy clarito, ¿no? Cualquiera que haya sabido lo que fue o lo que es una cárcel sabe cómo funciona toda esa supervigilancia, todo eso. No fue pensada para este espacio, no fue pensada para esta muestra. ¿Tuvo que adaptarse de una manera al espacio de la celda? No, para nada, no. Al contrario. La celda, o sea, creo que la celda lo resignificó. Al entrar en la celda se sumó un significado que nosotras no habíamos pensado, ¿no? El ajedrez es un juego carcelario, se juega mucho en la cárcel, incluso tiene un rol importante en programas de rehabilitación. Y bueno, de alguna manera eso se sumó a todo el bagaje que traía de antes el proyecto.
De hecho, hay una cosa que es interesante, o sea, yo estoy interviniendo en una celda que tiene una construcción, es como evidente, ¿no? Es serial, o sea, estás hablando de espacios que son todos iguales. Yo hablo de que estoy interviniendo desde ese lugar, o sea, específicamente, que me interesa que la lectura sea desde ese sitio, o sea, estoy interviniendo en una celda y no quiero borrar eso, pero sin embargo lo que hago es que lo primero que hago es borro toda pista del espacio, o sea, lo que hago es trabajo con un lugar oscuro, donde de hecho altero un poco el volumen de aire de la celda, porque le interpongo un panel que el espacio se hace más reducido, genera una pared falsa que también achica un poco el espacio, pero al dejarlo muy oscuro, lo que estoy haciendo es como que el espacio lo defina el sonido, o sea, tiene que ver con, bueno, la sensación del espacio que uno experimenta, no es porque esté viendo el espacio, o sea, el espacio se construye a partir de, o te diría que lo esculpe el sonido, tiene que ver con que vos, o sea, la reverberación del sonido y es la que te da una pauta de en qué espacio te está moviendo. También el hecho de que esté sin luz crea un nivel de incertidumbre sobre ese lugar, o sea, no podés descodificarlo de la manera más evidente, ¿no? Yo creo que como instalación creo que puede tener validez en otro lugar. Para mí, conceptualmente, es muy importante la idea de la cárcel, de la celda, concretamente con este concepto. Sí creo que tiene como un valor matérico, estético, así que puede tener cabida en otro lado y puede quizá resignificar otros lugares también, ¿no? Pero creo que para mí, tiene un peso importante el tema de la celda. El lugar le aporta una carga que como que subraya lo que yo estaba queriendo decir. Tampoco estoy tratando sobre el espacio cárcel en sí, entonces no necesita estar en una celda. Yo soy muy de mirar el espacio donde voy a exponer y conseguir la obra para ese lugar. Así lo he hecho en los últimos muestras, como desde el año 2003 más o menos, que estoy viendo primero el espacio donde quiero hacer la muestra. Yo considero que el tema, como cuando vos llevas algo a una sala o lo ves en un lugar de exposición que no sea el de todos los días, como hay una cantidad de gente que ya siente tipo, o sea, de eso ya no voy a entender, es rarísimo. Por otro lado, yo no quise ceñirme a que era una cárcel, ¿no? Quería pensarlo como otra cosa, había que resignificarlo, entonces había que pensar que, bueno, que ahora era una sala de exposición, ¿no? Cargada de un montón de energía y de un montón de cosas que bueno, que obviamente se vivieron acá y a un montón de cosas a la gente le trae un montón de recuerdos, pero bueno, también pensando como, bueno, una sala de exposición. La primera vez que vine aquí fue cuando se abrió la convocatoria y me quedé fascinado con el lugar. Me parecía muy interesante que el lugar siguiera manteniendo un poco la identidad de cárcel. Lo que me centré yo para mi trabajo fue justamente en la idea del tiempo, o sea, me pareció que aquí había un tiempo diferente, justamente por esa idea de aislamiento, esa idea de encierro, donde el tiempo pasa de otra manera. Y a veces pasa que nosotros pensamos en espacios de observación, espacios que pueden ser de esparcimiento, como los espacios de arte, que también tienen como un tiempo diferente, ¿no? Donde tenemos un tiempo personal con las imágenes. Me pareció que se podía crear un proyecto que tuviese desde la fotografía, que tuviese ambos mundos en una misma celda, en el mismo módulo en este caso. Obviamente el video mostrado en una celda influye, pesa, golpea. Hay determinados temas que aparecen en el video que puede ser influyan. Pero, ¿qué pasa con el video mostrado en una iglesia? ¿Qué pasa con el video mostrado al aire libre, en una gran pantalla, en medio del campo? Creo que cada situación es buena, es interesante y espero que el video siga valiendo y cubriendo su curso y su función o dando lo que tenga que dar en cualquier situación que esté. En esta propuesta yo no pensé en la celda en particular como algo que fuera a intervenir.
o conscientemente fuera a intervenir en el proceso de la obra. Es más, la obra, el video fue hecho en casa, cerrado, pum, pum, armado, y el espacio podría haber sido cualquiera. No sé si funcionaría en otro ámbito, creo que tiene sentido aquí, en esta celda. Sí, presentaría esta obra en otro lado y puede ser, si bien el denominador que me llevó a esto fue específicamente este espacio, para mí, desde como yo lo veo, tiene un diálogo especial porque fue generada específicamente para esto. Eventualmente también tiene como algunos otros disparadores o puntas que tocan como otros conceptos, otros temas que de alguna manera pueden llegar a generarse en algún otro espacio, cambiando un poco eso. Las obras en sí, el arte polisémico, tiene muchas interpretaciones y también en la hora de uno de abordar algunos temas, el carácter rizomático de la obra siempre está dentro de uno como artista, está en la obra de uno, entonces de esa forma siempre hay como puntas que se escapan, que se pueden llegar a generar otras interconexiones, por eso no creo que en otro lado no tenga la posibilidad de existir. Yo siempre trabajo con el lugar, ¿no? Es decir, lo que yo llamo la reartistización de la arquitectura. La arquitectura, es decir, este edificio de la cárcel Miguelete, forma parte de la obra. Así que esta instalación tendría su sentido ubicándola en otro panóptico, pero si no carece la propuesta de sentido. La muestra contiene la celda, creo que podría ir a cualquier lado y seguiría siendo esta misma celda. Esta celda donde está expuesta es la celda donde hice las fotos. Yo estuve 24 horas aquí tomando una foto cada 2 horas, o sea, lo que se expone en la celda está sobre cualquier pared blanca, cualquier sala de exposiciones, sigue siendo esta celda. En un principio era el tema de las celdas separadas, que nosotros teníamos la fantasía en un momento que eran 3 celdas juntas, una en cada una con la ventana, un poco el esquema de todo el espacio. Después, bueno, fuimos aterrizando a la realidad, ¿no? de que no había 3 celdas juntas, después que no era como disponible el lugar, o sea, nos fuimos como adecuando y llegamos a una idea muy similar. Pero eso no necesariamente pasa siempre. Claro, puede variar mucho más. En este recorrido que estamos haciendo por esta especie de borde latinoamericano ahora, la primera muestra que fue en Punta Arenas, la punta de abajo, no teníamos idea de cómo íbamos a resolver. Era súper extraño, ¿no? Llegaban Mapas unas y no fotos entendían. Y plantas del lugar que no entendíamos Ese nada. laberinto. Y eso lo tuvimos que hacer mientras el material que ustedes enviaron era mucho más claro. Sí, exacto. No todos los lugares funcionan igual. Nuestra comunicación con ustedes fue mucho más fluida, entonces veníamos mejor preparados, pienso yo, para hacer las decisiones que hicimos acá más rápido. Y es como que sobre todo ese proceso me parece, sobre todo por el dibujo y por el que es el dibujo hoy en medio del arte contemporáneo y en este espacio del arte contemporáneo, me parece que está bueno mostrarle al público la necesidad del dibujo. Lo que dibujamos me parece que lo que tenemos es que el dibujo es una necesidad, que no hay una estrategia conceptual ni nada, la necesidad del dibujante de dibujar. Uno dibuja desde que tiene uso de la memoria, nunca paré de dibujar. Creo que a los dibujantes a uno les pasa lo mismo. O sea, no será más conceptual, pero en realidad el dibujo es una necesidad vital. No creo demasiado en el discurso, me parece que la obra el dibujo es la porquería del dibujo, es lo que cuenta. Un artista aplicando su obra, el artista diga, me encantan mis dibujos, me encantan mis dibujos, me encantan. ¿Y qué quiere decir? Yo qué sé, no sé, problema tuyo del espectador y de los otros. A mí me parece interesante hablar del concepto que está antes, me parece, capaz que sí, estoy medio peleador, pero me parece que la obra tendría que hablar por sí misma y el artista hablando de su obra, a mí en general está bueno, pero me parece que está bueno cuando un artista te cuenta cómo dibuja o cómo hace una cultura y te cuenta un proceso mental. El
el tema conceptual atrás, capaz que yo no tengo, y es eso, por eso un punto. Sí, no hay ningún concepto. Si tengo que responder, no hay nada atrás de eso. Lo único que hay es una persona que dibuja, y la persona soy yo. Pero no hay una reflexión, no hay un discurso, ni hay conceptos. No hay. Entonces, opinan. Opinan y está bárbaro, pero está si te dijera que no se influye, sería un mentiroso. Sí te influye, por la cara que ponen. O escuchás, estás acá dibujando y están viendo el video al lado y escuchás las risitas o no sé, una muchacha que te dice, ¡ah, qué asco! Entonces te reís, pero no, eso no influye tanto, eso te digo, hay otros que influyen. Los seculares, yo sé, son puros. No sé, fueron directos, preguntaron lo que querían, dijeron lo que pensaban, cero timidez. Creo que son los mejor público fueron los niños, hasta ahora. En cuanto a preguntas, en cuanto a desinhibición, cero historia, cero vuelta. Pero sí, lo que importa es eso, que te vean el proceso y que te vayan preguntando que tal es una voz que vos no tenés en tu casa. O sea, en mi casa no tengo una voz que me dice, o sea, hoy lo vas a pintar de celeste, y sí, hoy lo voy a pintar de celeste. Es eso en realidad. No, yo creo que siempre te influencia, aunque vos quieras seguir el camino, igual como que quedan ahí sonando frases, o eso pasa cuando haces una exposición, que si te dicen cierta lectura de tu obra, aunque vos decís que no te influencia siempre. Y no sé, por eso, después no sé cuál es la capa mental donde eso queda, ¿no? La crítica, sea buena o negativa. O sea, no sé cómo después el cortocircuito ahí entre lo que uno pensaba o lo que uno quiere hacer. O sea, no sé, hay cosas que no estoy haciendo cosas, no sé si, no importa si la cortina es cortina o si es billete o si la gente después le dice que eso es una obra y termina en una colección, yo qué sé. En realidad me parece que lo que está bueno, lo que me divierte es hacer cosas. No, todo lo que uno hace, siempre lo que yo quiero es que la gente le mire y le guste, eso es lo que queremos todos. Que miren tus cosas y digan qué lindo que es, y qué creativo, y todos los adjetivos lindos que te puedan decir. Todos los artistas queremos eso, todo el tiempo, o sea, quiero que esto llame la atención, quiero que afuera se vea y que sea el más lindo de todos. Y quiero que mis objetos la gente diga, ay, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo te hacen esas preguntas? O, ay, sí, a vos se te ocurren cosas geniales, yo qué sé. Todo lo lindo que te puedan decir. Pero eso porque, para eso haces y te mostrás. Me parece que en el momento que decís mostrarte, querés eso, buscás eso. Es así. Yo tengo la sensación siempre en esto del arte que yo persigo las imágenes, ¿no? Las persigo y las imágenes me van como por eso también hay un túnel de un lado al otro de las dos salas. Eso vino en un sueño. Al otro día a inaugurar me vine acá, me senté y digo, ¿qué hago acá? ¿No? Me senté, ya no había que esa cosa que correr. Miré para afuera, había un muro que no veía el sol. Y ay, ¿no? Siempre me pasa cuando me mudo a una casa también. ¿Qué hago acá? Bueno, esa noche fui a mi casa y lo que me vino fue el túnel, ¿no? Es como la salida, es como la conexión entre las dos salas, como esto de la dicotomía, del dualismo, como que yo estoy tratando de salirme de esos esquemas baristas, ¿no? Permanentes. Entonces me da como capas de interacción entre los dos lados, entre el trabajo y la exhibición. Y bueno, la reparación tiene que ver con eso, enlazado a la cárcel, al lugar, al EAC, a la subversión de sentidos, como que trata de subvertir sentidos desde muchos lugares, ¿no? Por algo está acá esto. Yo sentí que esto era acá y bueno, y así fue, las cosas se dieron. Es un subsuelo, me pasa permanentemente que tengo sueños con esto del manto, y las cosas vengo y las pongo en acción porque sé que son, ¿no? Cuando las sueño. Mi método no es como el de los surrealistas, pero el sueño es una parte, o sea, lo que me trae el inconsciente siempre lo escucho, no solo para la obra. Siempre me revela nuevos sentidos, me da como otra amplitud a los sentidos que puedo ir recogiendo y encontrando desde la vigilia, ¿no? Sí, yo a priori presenté un proyecto donde planteaba paso a paso, muy organizadamente, cómo iban a suceder las cosas.
Y las cosas, bueno, están sucediendo como están sucediendo, no necesariamente. El proyecto es un marco, ¿no? A mí me sirvió mucho, se discutió si la sala taller arrancaba en blanco o arrancaba con cosas. A mí me sirvió mucho arrancar con cosas. Yo lo que hice fue dibujar al lápiz, como bocetar mi proyecto. Y ese marco, bueno, me voy moviendo con libertad, total libertad realmente. Me siento... Yo pensaba terminar mi manto para cuando arranquen las mujeres a hacer su manto. Y no sé si voy a llegar. Hace 2 días desarmé todo lo que había hecho, realmente bastante... No me gustó nada. Todas las ideas que yo había armado para mi manto las puse así, en relación, y dije... Y desarmé todo. Y me fui acá hace 2 días diciendo... ¡Mi Dios! ¿No? Y bueno, ayer vine y todo empezó de nuevo a fluir. Estoy encontrando cosas que me conmueven y me resuenan. Pero me gusta mucho subvertir ese sentido del espacio de autorreclusión, porque también para el arte necesitas un poco de... Y no es fácil trabajar en exhibición. Hay días que lo vivo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, hay veces que estoy súper extrovertida y me encanta que venga la gente, se siente, charlar, y hay veces que me desespero porque siento que no avanzo en el trabajo y los tiempos de concentración son más cortos porque siempre pasa algo o alguien. Fue interesante porque en realidad, claro, cuando yo me metía para mi taller, no sé si pasaba gente o no pasaba gente, porque a mí realmente en eso tengo mucho poder de concentración. Pero creo que fue un lugar de intercambio. Tengo mucho intercambio. Me parece que es una forma de educar sobre arte contemporáneo. Desacralizar también. Porque fíjate que antes, en realidad, cuando iba por las calles, por determinadas calles en las que sabía que iban a estar los ateliers de los artistas, que eso pasa en algunos lugares, ¿no? Pero tenía como un valor muy importante. Me parece que esto tiene como un valor de... Y bueno, y era un lugar de reconocimiento del artista y aparte de comunicación, que era lo más natural, comunicarse con el artista. Y acá me parece que pasó, fue algo parecido. Unas chicas, unas adolescentes de un quinto artístico, que me pidieron una entrevista, estaban súper preocupadas. Y después llegaron, eran como re chiquitas y eran como, o sea, muy todavía niñas así, pero con muchas ganas de saber. Y lo que me dio mucha gracia era que su grabador no funcionó, que no sé, 1000 cosas le pasaron en un segundo. Entonces, como yo cuando empecé a trabajar en arte, empecé a conocer a la gente con entrevistas. Les hacía entrevistas, les marcaba una encuesta, etc. Porque en realidad, como acá no hay una universidad de arte fuerte, una facultad de arte que produzca modelos intelectualmente válidos, desde mi punto de vista, yo creo que se va a lograr en algún minuto. Entonces, bueno, había que extrapolar de la universidad en la que estuvieras, y sigue pasando. Y entonces, cuando fui a una de mis primeras entrevistas, se me atrapó el grabador, y después fue como horrible, diga que era genial el artista, y bueno, y me acordé de eso, de tener paciencia y acordarse de dónde uno viene y a dónde va. En relación con el montaje no, pero me acuerdo de otras cosas que venía la gente y me decía. Los adolescentes, tipo, me preguntaban, no le entendían bastante porque me decían, porque es como religioso, pero como que me da miedo, no sé, no entiendo. Y yo más o menos les explicaba cuál era la idea, y había personas que les gustaba, otras que, no sé, más o menos, o les parecía como tenebroso y no les interesaba. Eso estaba bueno. Después, no sé, mucha gente a veces cuando estaba pintando el tríptico, sobre todo, venían y se metían acá en la celda, en el taller, y como conversando conmigo, como que la gente era bastante interactiva en realidad. Pero en sí son vivencias de monta. Bueno, sí, muchos amigos míos que vinieron como que me dieron sugerencias de cosas que en realidad fui tomando. Por ejemplo, lo de poner las cruces en el techo, se lo ocurrió una amiga y me pareció que estaba bueno y lo apliqué. Como que en realidad estaba súper abierta a sugerencias de otras personas. Mucha gente me pregunta si estoy preso de verdad, si lo asesiné de verdad, si duermo aquí, cuándo voy a salir, no sé, como cosas que no me lo esperaba. Está bueno, yo casi nunca estoy donde están mis obras. Es algo que nos pasa a los artistas visuales, a la mayoría, ¿no? No sabemos bien qué opina la gente. Y acá como que el diálogo te permite eso, ¿no? Saber un poco.
Y la carrera de un artista también es muy así. No todo lo que hacemos está bueno, no todo lo que hacemos le gusta a todo el mundo, o no todo se entiende, o no todo es... No sé, hay millones de cosas que hacen que todo esto en realidad sea bastante complejo. Eso sí, creo que el arte es algo que no es muy facilongo, es súper complejo. Y que lo que hacen los artistas, todos, y lo que intentan hacer, también es complejo. En realidad yo creo que la punta de la madeja está como en el lado del humor y de la ironía, por ahí, que es algo que en mi obra siempre está presente, pero que en realidad tal vez es lo más importante del asunto. Es como por ahí donde va la cosa, que me parece que es como un recurso, el último recurso que nos queda, algunos, y es como un recurso que sí, continúa siendo subversivo. En una sociedad hipócrita, conservadora, retrógrada y patética como esta, el humor es como un lugar que nos salva de algo. A mí me encanta equivocarme igual, no me importa. No creo estar equivocado, pero no sería un problema. Si lo que hago es generar que las personas piensen, critiquen, pregunten, no sé qué, que es algo que está pasando y que me encanta, porque no solo con el público aquí, sino fuera de aquí, en otros ámbitos, y eso estoy viendo como que genera polémica. Y la experiencia acá era una nueva experiencia porque nunca antes había sometido el proyecto como a un juicio constante así del público o a mi relación con el público. O sea, la fotografía es como un oficio súper solitario, uno está solo siempre sacando fotos, a no ser que trabajes colectivamente con más gente, pero en mi caso yo estoy sola. Y en ese sentido ha sido como súper interesante el vínculo con la gente que viene acá, de conversar, mucha gente te pregunta de qué trata el trabajo, no sé, hay todo tipo de preguntas, es como súper chistoso a veces. Y a su vez compartir eso de lo que se llama autoría con quienes en realidad habitan los espacios que yo fotografío, o por lo menos transitan por ellos. Era como no sé, como establecer un diálogo también con el espectador. Y claro, en un principio pensé que era como medio arriesgado porque podía llegar a ocurrir que nadie le diera por escribir nada ni proponer nada, era una opción. Y creo que que ha salido re bien. Yo como que recopilo lo que el público propone. Para la exposición que está ahora hubo muchas fichas y tuve que seleccionar unas pocas porque no me da el espacio para hacerlo todas. Y lo que hice fue, según ciertos patrones, como seleccionar algunos y también añadirle yo un tipo de montaje respecto de lo que ellos me proponían. O sea, voy, entrego la foto, ellos proponen, recopilo eso y vuelvo también como a analizar. Es como un vínculo constante con quien escribe. Para mí ha sido súper interesante, más que el fotografiar Montevideo en este caso, como sí ha sido en otras ciudades, el vínculo que he establecido con el público gracias a esto. O sea, quizás en muchas ocasiones he priorizado por estar acá para tener ese contacto en vez de estar afuera sacando fotos, porque además mi proyecto, a diferencia de otros, ocurre afuera en realidad. Yo saco fotos no acá, entonces tengo como que dividirme un poco entre sacar fotos y estar. Por eso trato de sacar fotos lunes y martes, que es cuando el museo está cerrado, y estar acá. Eso, como mucha obsesión por tratar de hacer arte. Pero bueno, no sé, eso que lo vengan a ver, que lo juzguen y que espero que les guste. Está bien, yo no quiero ser manita, los colores son bastante feos. Es que la idea es que quede medio feo.
escuchaba que me decían, pero estoy ahora en una entrevista, te llamo. Está. Es muy bueno porque como que le pones un punto a la cosa. Sí.